Cordial saludo a todos. El día de hoy voy a iniciar la clase un poco diferente a como lo hacemos regularmente y voy a referirme durante estos primeros 30 minutos, quizás 20 minutos, a un tema del cual yo he notado dificultad en el trabajo que hacen los estudiantes, pero además por solicitud de algunos de ustedes en relación con el mismo. Me refiero específicamente a la manera adecuada en cómo uno puede enunciar las hipótesis y las tesis en las proposiciones que estamos trabajando de los elementos. Entonces, a esa tarea vamos a tratar de hacer alguna claridad al respecto. Lo primero que tengo que decir es que no hay una fórmula mágica para hacer este trabajo. El ejercicio, la habilidad mejor parte del ejercicio, de uno mirar proposiciones, leerlas de una manera y otra. Y en la medida en que uno va haciendo ese ejercicio, va cogiendo esa habilidad. Sin embargo, hay como unas pautas generales que le pueden dar a uno una orientación. Hablemos inicialmente de lo que es una hipótesis. En matemáticas, la connotación de lo que es una hipótesis es un poco diferente a lo que esto significa en otras disciplinas. Para el caso de los científicos, una hipótesis es un enunciado que puede ser verdadero o falso y que en algún momento debe ser verificado. Supóngase, por ejemplo, que un investigador nota que un animal en cierta región puede durar varios días sin agua. Y entonces él supone que este animal, por este indicador que él observa, viene de un territorio donde no existe agua. Ese planteamiento de esa idea es lo que fuera de las matemáticas y en otras disciplinas entendemos como una hipótesis. Para el caso de la geometría, que es el nuestro, las hipótesis se entienden de una manera ligeramente diferente. Y es que aquí ellas consisten en aquellos enunciados iniciales a partir de los cuales nosotros vamos a intentar probar una segunda componente de la estructura que es la tesis y que de hecho arrancamos suponiéndolos válidos. Entonces, como son válidos, no son ellos los que requieren ser probados, sino es a partir de ellos que se debe intentar probar esa segunda parte de la estructura que es la tesis. Con el fin de intentar hacer claridad, entonces voy a tratar de presentar unos 4 ejemplos con proposiciones tomadas al azar del libro que estamos estudiando y vamos a tratar de escribirlas y tratar de mostrar de una manera más o menos consecuente y coherente de cómo se deben escribir estas hipótesis y estas tesis. Entonces, para redondear la idea, el asunto funciona más o menos de la siguiente manera. Y es, si yo tengo una proposición, siempre voy a buscar unos elementos que yo voy a asumir son ciertos, son conocidos. Y voy a buscar una segunda parte de la estructura que es aquello que se supone es consecuencia de esa hipótesis y que es lo que yo voy a llamar la tesis. Aplicando las diferentes reglas que tenga el sistema axiomático, voy a tratar de, a partir de suponer cierta la hipótesis, llegar mediante razonamientos lógicos a lo que nosotros llamamos la tesis. Así las cosas, entonces miremos el primer caso. Vamos a mirar el primer ejemplo. Estas son algunas proposiciones que tomé de manera, digamos, aleatoria en el libro que estamos estudiando. Entonces vamos a ver cómo sería en cada caso. A veces la situación consiste básicamente en hacer una redacción adecuada de lo que estamos tratando de plantear. Entonces ahí aparece la primera proposición que estudiamos. Bueno, ahí me faltó una I, triángulo equilátero. Dice construir un triángulo equilátero sobre una recta finita dada. La primera cosa que debemos tratar de dilucidar cuando estamos frente a un acerto de este tipo es qué es lo que me están dando y qué es cuál es la consecuencia de eso que me están dando o qué debo hacer con eso que me están dando. Entonces, en este caso, digamos, lo primero que me dicen es que debo
construir, a ver, aquí vamos a, en este primer caso me dicen que debo construir, eso es lo que debo hacer. ¿Y qué voy a construir? Voy a construir un triángulo, ¿sí? Bueno, por acá irá una I, que se me pasó. Voy a construir un triángulo que tiene esta característica. Entonces la primera cosa es, digamos, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Sí? Entonces, para el caso en que tenemos en esta proposición, lo que voy a hacer es construir un triángulo. Lo otro que debo preguntarme es, ¿tiene alguna característica? Sí, en este caso el triángulo tiene una característica. Es un triángulo equilátero. ¿Sí? Entonces esta es una proposición de construcción. Hay un procedimiento que seguir para construir un objeto geométrico. El objeto en este caso es el triángulo equilátero. ¿Qué es lo que tengo yo dado en este caso? ¿Qué me han dado? Pues a mí me han entregado esto para iniciar. Una recta finita dada. Y entonces aquí me dice que se ha dado algo. ¿Cierto? O sea, a mí me han dado la recta. Esa existe ya. Es decir, de ahí voy a partir. Entonces, cuando voy a plantear la hipótesis, voy a tener en cuenta todos esos aspectos. Entonces vamos a arrancar aquí con la hipótesis. Entonces, lo que yo conozco es esto. Como la conozco y no la puedo tener en abstracto, debo crearla, debo materializarla. ¿Sí? Entonces, acá lo indico de esa manera. Digamos que sea AB, ¿sí? La recta finita dada. Entonces, AB es una recta finita dada. Cuando le pongo un nombre, le estoy dando ciudadanía. Eso es como cuando usted nace y usted es el bebé. Pero cuando lo llevan y le ponen un nombre, fíjense que en el momento en que nace un niño, inmediatamente sus papás, sus familiares, los que están alrededor lo bautizan. Para que empiece a marcar dentro de la estructura, dentro del conjunto. Si a usted no le pusieran ningún nombre, nadie podría hacerle los quichiques que le hacen cuando está pequeño, ¿no? Porque ¿a cómo se refieren? ¿Sí? Entonces le tienen que poner algún distintivo para poder referirse a usted, y si no, no lo van a poder hacer. Aquí, en la parte de la proposición, no me hablan de ese distintivo, pero cuando yo lo voy a escribir, yo tengo que puntualizarlo. Sea Carlitos la recta finita dada. Sea Mariana la recta finita dada. No colocamos eso sencillamente porque no es lo que se usa, pero sí en geometría hablamos de sea AB la recta finita dada, refiriéndonos a los extremos de la recta. Perfectamente uno habría podido escribir sea L la recta finita dada. Aquí el problema que he encontrado usualmente cuando escucho las exposiciones que hacen ustedes es que tratan de copiar taxativamente lo que está en la proposición para pegarlo como hipótesis. Eso en algunas oportunidades es posible, en otras no. En otras no porque pierde sentido, ¿sí? Si yo digo sea la recta dada, pues tampoco la estoy personalizando, yo tengo que darle vida a la recta. Por eso siempre aquí, o en general, uno debe tratar de que se diferencie el objeto. Y en este caso usted ya sabe que mi objeto es la recta AB. Por eso la colocamos sea AB la recta finita dada. ¿Sí? Ahora viene la segunda parte de la misión, que es lo que nosotros llamamos usualmente la tesis. Como esta es una misión que nos están encomendando, tenemos que indicar cuál es la misión.
La misión aparece aquí en la primera parte de la proposición. Y la misión es construir un triángulo, pero no cualquier triángulo. El triángulo tiene que tener esta característica. Es decir, el triángulo tiene que ser equilátero. Entonces, si bien es cierto que en algunos casos, cuando uno se refiere a la tesis, utiliza el término digo que, aquí no cabría, porque sintácticamente no tendría mayor sentido la expresión que usted podría escribir ahí, ¿cierto? Aquí más bien enunciamos, indicamos cuál es la misión. Entonces la tesis será construir un triángulo equilátero. Pero ¿en dónde va a construir usted ese triángulo equilátero? Pues usted ya construyó acá. Usted ya le dio vida a algo acá. ¿Sí? A la recta finita. ¿Cómo se llama la recta? La recta se llama la recta AB. Entonces será construir un triángulo equilátero sobre AB. Y entonces ya tendríamos los dos elementos fundamentales para esa proposición. Sea AB la recta finita dada. Ahí le hemos dado vida a la recta, la hemos bautizado. Y en la segunda parte estamos indicando en la tesis qué es lo que queremos hacer. Queremos construir un triángulo equilátero, pero ¿en dónde se quiere construir? Pues se debe construir sobre la recta AB, porque es que a esa recta fue a la que anteriormente yo ya le di vida. Y entonces como ya le di vida, puedo incorporarla a toda la estructura que estoy armando. Posterior a esto ya vendrá, digamos, describir adecuadamente el procedimiento. Esta redacción y esta redacción de acá hay que pensarlas. Por eso siempre se sugiere preparar con anterioridad la proposición. Una buena redacción hace que todo el proceso sea mucho más sencillo. Y en ese sentido, escribir bien aquí las cosas es una cosa muy importante para poder hacer adecuadamente la prueba. Entonces ese es el primer ejemplo que quería compartirles. Vamos a ver los otros. Bueno. No sé, creo que ahí ya se puede ver, más o menos. Bien. El segundo es la proposición 8. Dice, si dos triángulos tienen los lados del uno iguales respectivamente a dos lados del otro, y tienen también iguales sus bases respectivas, también tendrán iguales los ángulos comprendidos por las rectas iguales. Acá la hipótesis no es tan inmediata, hay que pensarla un poquito, sobre todo en términos de la redacción. Fíjense que aquí tenemos ya algunos elementos. Por ejemplo, sabemos que debemos tener dos triángulos. Tienen que haber dos triángulos. Pero además, esos dos triángulos tienen una serie de características. Tienen dos lados del uno iguales respectivamente a dos lados del otro. Para escribir aquí, la hipótesis ayuda bastante, por ejemplo, a hacerse uno un dibujito previo. ¿Sí? Hacerse un dibujito previo acá, que le indique a uno más o menos cómo es la situación. Entonces, como son dos triángulos, voy a dibujar dos triángulos. Esto digamos que es parte del borrador que uno hace, ¿no? Para poder hacer bien el enunciado, escribirlo correctamente. Bien, entonces lo primero que debo hacer con un triángulo después de construirlo es nomenclarlo. Entonces voy a decir que este es el triángulo ABC y este es el triángulo DEF. ¿Sí? Tengo dos triángulos. Dice, si dos triángulos tienen los lados del uno iguales respectivamente a dos lados del otro y tienen también iguales sus bases respectivas, también tendrán iguales los ángulos comprendidos por las rectas iguales. Entonces, la hipótesis.
Entonces lo primero que tenemos que darle vida a los triángulos y luego debemos indicar cuáles sean sus características. Entonces a partir del dibujo vamos a darle vida a los triángulos, es decir, los vamos a bautizar. Digamos que son dos, A, B, C y D, E, F, dos triángulos. Entonces ya les dimos la vida a los triángulos, pero los triángulos tienen características, ¿cierto? ¿Qué características tienen esos triángulos? Entonces son dos triángulos dados, ¿sí? Tales que entonces vamos a hablar de las características, tales que los lados del uno, tales que tienen dos lados del uno iguales respectivamente a dos lados del otro. Entonces nosotros pues decidimos cuáles son los lados. Seguramente que vamos a pensar en este lado igual en este igual a este, y ya vamos viendo que las bases entonces en este caso sería esta y esta, ¿sí? Entonces tales que los lados BA y AC son respectivamente iguales a los lados DE y EF, coma. También las bases BC y DF son iguales. Es un poquito de redacción, ¿no? Hay que redactar ahí un poquito, hay que redactar un poquito ahí, ¿cierto? Hay que redactar para poder entender. Entonces, miremos la proposición. Dice, si dos triángulos nacieron los triángulos, ya los tenemos ahí. Entonces, si dos triángulos tienen dos lados del uno iguales respectivamente a dos lados del otro, y tienen también iguales sus bases respectivas, también tendrán iguales los ángulos comprendidos por las rectas iguales. Acá, miren la primera parte. Si dos triángulos, ya les dimos vida, que tienen estas características, tienen dos lados del uno iguales respectivamente a dos lados del otro. Lo dijimos ahí, sea ABC, DEF, dos triángulos dados, tales que los lados BA y AC son respectivamente iguales a los lados DE y EF. Yo he usado algunos términos de los que están allá para plantear la hipótesis, porque me sirven para conectar. Me refiero, por ejemplo, a este término que está aquí de respectivamente, ¿no? Que estoy diciendo este con este con este, ¿sí? Y luego hago mención a la otra característica que me están pidiendo ahí, y es que las bases sean iguales. Y hasta ahí tendría más o menos la hipótesis, una hipótesis bastante aceptable en relación con la proposición. Entonces, finalmente, ¿cómo nos va a quedar? Sean A, B, C y D, E, F dos triángulos dados, tales que los lados BA, AC son respectivamente iguales a los lados DE y EF. También las bases BC y DF son iguales. Yo aquí en la hipótesis le di vida al triángulo, pero también tienen nombre los lados y tienen nombre las bases. Yo no puedo decir sean dos triángulos con dos lados del uno iguales a dos. No, eso es en abstracto, ahí la cosa no funciona. Entonces uno tiene como que hacer claridad en relación a qué es cada una de las cosas para poderlas identificar adecuadamente posteriormente en la demostración. Luego vamos para la tesis de este ejemplo. ¿Qué es lo que se quiere o qué es lo que se afirma ahí? Lo que se afirma está acá. Vamos a colocarlo aquí con rojo. Rojo vamos acá.
Entonces, en este caso estoy hablando de una afirmación. Como yo estoy hablando de una afirmación, es plenamente válido decir digo que o afirmo que, ¿sí? O se tiene que. Entonces, en la tesis la voy a usar con ese fin. Entonces digo que. Si a usted no le gusta el digo, puede colocar afirmo que, ¿sí? Afirmo que. Entonces yo voy a colocar acá, digo que los triángulos ¿cuáles? Los que ya les dimos vida, ¿cierto? Los triángulos A, B, C y D, E, F tendrán iguales los ángulos comprendidos entre las rectas iguales A, B, C y E, D, F, punto y coma. B, C, A y D, F, E, punto y coma. C, A, B y F, E, D. Es decir, como yo ya le di vida en la hipótesis a todas esas herramientas, ahora las tengo que mencionar, ¿sí? Aquí estoy, de alguna manera, haciendo algo medianamente ilegal. Por ejemplo, las rectas iguales, en el primer caso sería AB, la recta AB y la recta BC. Yo he colocado ABC refiriéndome a la recta AB y a la recta BC. Lo mismo que he colocado EDF refiriéndome a la recta ED y a la recta DF. En cualquiera de los dos casos, si el contexto lo permite y no da lugar a confusión, uno lo puede indicar así. Si no, tendría que indicar uno que está haciendo referencia a los ángulos. Y en ese caso, ahí cabría decir que es el ángulo ABC con el ángulo DEDF y sucesivamente va dando uno la vuelta. Es decir, la tesis debe quedar lo más clara, pero la tesis se construye a partir de los elementos que uno tiene en la hipótesis. Miremos el tercer ejemplo. Vamos a mirar el tercer ejemplo. Entonces, el tercer ejemplo es este. Vamos a llevarlo aquí hacia abajo. Pongámoslo por acá. El tercer ejemplo está organizado por la proposición 28. Más adelante seguramente que la estaremos estudiando. Bueno, agrandemos un poquito esto. Listo. Bien, la proposición 28 dice: si una recta al incidir sobre dos rectas hace ángulos externos iguales al interno y opuesto del mismo lado, o los dos internos del mismo lado iguales a dos rectos, las rectas serán paralelas entre sí. Aquí, este serán que aparece acá, es precisamente el término, la palabra que me divide la hipótesis y la tesis, ¿cierto? Eso es antes de eso y después de eso. Entonces acá, si una recta al incidir sobre dos rectas, ¿cierto? Hacen el ángulo externo igual al interno y opuesto del mismo lado, o los dos internos del mismo lado iguales a dos rectos, las rectas serán paralelas entre sí. La hipótesis
habla de que yo debo tener una recta y aquí debo tener otras dos rectas. Entonces, la estrategia nuevamente funciona y es, yo me hago un dibujito acá. Dice que tengo dos rectas acá, vamos a tratar de dibujarlas de mejor manera. Aquí hay una recta, por acá tengo otra recta y hay una que incide aquí sobre ella. Tengo las dos rectas. Puedo ponerles nombre, entonces voy a ponerles aquí, llamemos a esta AB, esta sería la recta CD y esta sería la recta EF. Y debo tratar de poner la hipótesis en esos términos. En la hipótesis no van los gráficos que he hecho. Los gráficos son gráficos orientadores que uno hace. Entonces, como en los casos anteriores, lo primero que debo hacer es darle vida a las rectas. Después de que les dé vida a las rectas, explicito la relación que existe entre ellas. ¿Cierto? Entonces voy a decirlos de la siguiente manera. Digamos que sean AB y CD dos rectas, ¿sí? Sobre las cuales incide la recta EF, ¿cierto? Eso digamos que es en un primer momento lo que sucede. Hay dos rectas y hay una de ellas que incide sobre las otras dos rectas. ¿De acuerdo? Entonces acá, punto seguido, ¿sí? Ahora miremos cuál era la otra condición. Dos rectas hacen el ángulo externo igual al interno y opuesto. ¿Cierto? Hacen el ángulo externo igual al interno y opuesto del mismo lado. O sea, si este ángulo y este ángulo son iguales, ¿sí? Entonces voy a anotar que aquí voy a necesitar nomenclar estos puntos. Entonces coloquemos acá, por ejemplo, alfa y aquí beta para referirme a los ángulos o cualquier otra notación válida que usted tenga de ángulo. Entonces tengo sean A, B y C de dos rectas sobre las cuales incide la recta EF, ¿sí? Y ahora digo qué relación entre ellas hay. Dice el ángulo externo igual, entonces tal que el ángulo interno, ¿cuál es el ángulo interno en este caso? Pues en este caso sería A alfa B, no es beta sino es B, ¿sí? Y opuesto al mismo, el ángulo interno es igual al ángulo externo. ¿Sí? Entonces, vamos armándola. Dice, sean A, B y C de dos rectas sobre las cuales incide la recta F, tal que el ángulo interno A alfa B es igual al ángulo externo, en este caso A alfa E. ¿Sí? Son esos dos, aquí no estoy nombrando de los opuestos ni nada, sino ya con esto como estoy diciendo que es el ángulo interno y que es el ángulo externo, y aquí la nomenclatura, si yo hiciera el dibujo a partir de esta información llegaría a esta condición, de que el uno es el ángulo interno y el otro es externo, y son opuestos y están por el mismo lado. Entonces sobra esa información, ¿cierto? Entonces, tal que el ángulo interno A alfa B es igual al ángulo externo A alfa E, o la otra condición, ¿cierto?
que el ángulo opuesto del mismo lado o los dos internos del mismo lado iguales. Cuando hablan los dos internos del mismo lado iguales se refieren a estos dos, ¿sí? O los ángulos ¿cierto? Internos, ¿sí? Entonces, tal que el ángulo interno A alfa B es igual al ángulo externo A alfa E, o los ángulos internos A alfa F sí, A alfa F y alfa y E beta C iguales, ¿cierto? O los ángulos internos alfa B iguales. Entonces ya, vamos a revisar la reacción. Dice, sean A, B y C de dos rectas sobre las cuales incide la recta EF, tal que el ángulo interno A alfa B es igual al ángulo externo A alfa E, o los ángulos internos A alfa B y EBC son iguales. Aquí sería son iguales. Son iguales. Y quedaríamos como ahí. Aquí podría hacer otro arreglito que uno podría mejorar la redacción, ¿no? Los cuales inciden con la recta F con, en lugar de tal que, poner con el ángulo interno. Creo que quedaría un poco mejor ahí. Vamos a corregirlo. Aquí. ¿Sí? Corregirlo aquí. Con. Y entonces, bueno, ahí se sigue, ¿no? Pues acá se sigue. Vamos acá. Con el ángulo interno A, y entonces acá nos toca reformar alfa E igual al ángulo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo importante que quiero hacer notar acá es que aquí todo tiene nombre. Aquí está CD, aquí está AB, aquí están los ángulos, aquí también. Es decir, estoy puntualizando. Yo, si quisiera hacer la prueba en extenso, tendría que coger todas las combinaciones. Por ahí algún compañero, no sé si en este grupo algo, hacía mención constantemente en las proposiciones de que a veces se hace mención a una de las condiciones, porque realmente con los otros casos son análogos. Sin embargo, Euclides nunca aclara eso. Pero uno tendría que coger todas las posibles combinaciones y examinar eso. Entonces dice que sea AB y CD dos rectas sobre las cuales incide la recta EF, con el ángulo interno A alfa B igual al ángulo externo A alfa E, o los ángulos internos A alfa F y EBC iguales. Entonces, por redacción aquí, tendríamos que colocar iguales. Fíjense que le quitamos una palabrita aquí y nos cambió toda la estructura y hubo necesidad de reformar toda la estructura. ¿Sí? Hubo la necesidad de reformarla para poderla. Entonces, ¿cómo nos va a quedar finalmente la proposición? Dice, sean AB y CD dos rectas sobre las cuales incide la recta EF, punto, con el ángulo interno A alfa B igual al ángulo externo A alfa E, o los ángulos internos A alfa F y EF iguales. Y habría que, se me pasó acá, pero tendríamos que hacer mención de que están de los mismos lados en cada caso, ¿no? En el mismo lado en ambos casos. ¿Listo? O sea, hacer toda la claridad posible, pero darle vida a los objetos para que yo los pueda utilizar en la prueba, ¿cierto? Ahora voy para la tesis. Entonces la tesis se comporta de manera similar a los casos anteriores. Entonces, tesis. ¿Sí? ¿Qué va a decir las tesis? Que las rectas, entonces vuelvo y afirmo, digo que las rectas AB y CD son
paralelas. Digo que las rectas AB y CD son paralelas. ¿Sí? Entonces ya ahí termina este digo. Recuerden que es algo así como estoy afirmando que. ¿Sí? Estoy afirmando que. Y como lo que uno afirma tiene que probarlo, pues uno se agarra de todos estos elementos que le han dado aquí en la hipótesis. ¿Cierto? En la hipótesis le dan a uno todos esos elementos. Y a partir de esos elementos uno trata de construir la tesis a partir de realizar pasos lógicos soportados donde va a estar mencionando usted las anteriores proposiciones, las definiciones, los postulados, toda la axiomática que usted tenga ahí. ¿De acuerdo? Eso es. Entonces, aquí, más que copiar un pedazo de la proposición, de lo que se trata es de reescribir las partes de la proposición de tal manera que quede plenamente y claramente diferenciado lo que se conoce y lo que no se conoce. Segundo, darle vida a los objetos para aterrizar los conceptos que están allá como en abstracto, o sea que están arriba y que uno no los percibe porque es que están de manera general. ¿Sí? Y ahí ya se hace todo el proceso, digamos, de la demostración. Bien, el tercer ejemplo es el que tenemos acá. Ese ejemplito corresponde a la proposición 37. Dice, en los triángulos que están sobre la misma base y entre las mismas paralelas son iguales. Aquí hay una cosa, digamos que bien interesante. Resulta que ese son iguales, allá cuando lleguemos a esa proposición, se refiere no a la forma, sino al área. Es decir, esos dos triángulos tienen exactamente la misma área. Esta proposición, entonces la dejamos como ejercicio para que ustedes intenten plantear la hipótesis y la tesis y todo lo que hemos dicho hasta ahí. Terminado esto, continuamos entonces con nuestra clase tal como estaba programado. Como les digo, hice este material precisamente porque alguien ya me dijo, yo no tengo muy claro esto de la hipótesis y la tesis. El secreto está básicamente en lograr discernir en la proposición cuál es una y cuál es la otra, que no vienen normalmente explícita, y dedicarse a hacer una buena redacción de tal manera que el que lea entienda. Entonces se le da vida a los objetos, se organiza la redacción y ya tiene uno el material que uno necesita ahí. Bien, entonces en un momento continuamos.